El mensaje, la campaña parece que ha calado hondo, como han podido ver. Trump se refería a los delincuentes y criminales de México, a esos inmigrantes, pero sus palabras también han sido llevadas al extremo. Sus formas, desde luego, que no han sido las mejores. Yo no estoy para nada de acuerdo con él, pero Clinton, al menos eso creo, sí que ha utilizado esta baza y mucho en la campaña. Pues de este factor y de otros vamos a hablar en directo precisamente con Patricio Zamorano, analista internacional desde Washington. Patricio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se está utilizando este mensaje al electorado inmigrante o latino, digo de Trump, por ejemplo, respecto al muro, como si fuera una amenaza por parte de los demócratas. ¿Qué piensas? No, bueno, así es, efectivamente, aunque este mensaje tiene mucho de campaña política, no hay ningún tipo de factibilidad de construir un muro de esas características y efectivamente la campaña de Trump, lejos de intentar ganar el voto hispano, que va a ser fundamental, dada la estructura indirecta en que, como se elige al presidente de los Estados Unidos, el voto hispano es extremadamente importante y Trump no ha hecho mucho esfuerzo para ganarse, digamos, a todo ese electorado. Efectivamente, según las últimas encuestas, más de un 60% de los hispanos votarían por Hillary Clinton, solo un 20% apoyan al candidato Donald Trump, y eso es un factor importante para entender lo difícil que se le ha hecho al candidato de derecha un poco enganchar con una de las minorías importantes de este país, ¿no? Veremos finalmente a quién da o quién otorga a la mayoría de esos inmigrantes latinos el voto. Una comunidad, la de los inmigrantes, que potencia y mucho, desde luego, la economía de Estados Unidos, nada menos que 27 millones de personas. Una economía, un legado que deja Obama, en el que muchos dicen que sí que ha sido positivo, pero lo que estamos viendo es comedores, por ejemplo, comunitarios llenos, 45 millones de personas que están recibiendo cupones para ayudar. ¿Se le está engañando a las esperanzas de la gente con esta campaña? ¿Ves solvente las promesas que se han realizado por parte de los candidatos? Bueno, es una situación complicada. Efectivamente, la pobreza no solamente afecta a los hispanos, afecta a la población en general y en términos de volumen hay más pobres blancos, rurales, con poca educación que el resto de las minorías, ¿no? Efectivamente, hay que analizar ese tema muy cuidadosamente entre todos un poco los grupos electorales. Hay que recordar que los inmigrantes en su generalidad no todos pueden votar. Efectivamente son aproximadamente 30 millones, 27 millones de latinos con derecho a voto y es una de las minorías con menos participación dentro del universo electoral. Dentro de la estructura de colegio electoral, en todo caso, el 12% que representan los hispanos dentro, digamos, del padrón electoral es extremadamente importante y puede tener un impacto, ¿no? Pero efectivamente los latinos tienden a votar menos que los blancos y que los afroestadounidenses. Alrededor de un 48% de los hispanos son los que van a ir a las urnas versus más del 60 o 70% entre los blancos y los afroestadounidenses. Ah, Entonces es importante, por lo que tú señalas, que los hispanos, pese a que están afectados socialmente por la pobreza de una manera desproporcionada, acudan a las urnas, ¿no? Patricio, de manera general, yo decía antes que al inicio del programa que yo la verdad que no me fío mucho que sea solo el omnipotente presidente el que gestione el país. Se ve muy presionados por los lobbies. Mire, la esperanza de Barack Obama parecía que lo iba a cambiar todo y finalmente ha sido un presidente, si no más rígido y más estricto, que se ha visto presionado por todas estas corporaciones. A nivel de economía, pero también a nivel de decisiones internacionales, también internas, ¿tú notas esa presión de los lobbies? Finalmente parece que no es el presidente quien manda. Bueno, efectivamente, en los Estados Unidos hay una gran cantidad de los llamados poderes fácticos, ¿no? Son poderes importantes que no necesariamente se reflejan en los medios de comunicación y que mantienen muchas de las campañas políticas en cuanto a su financiamiento. Especialmente en los últimos años, hay que recordar que la Corte Suprema liberó todos los gastos que las empresas pueden aportar a las campañas políticas a través de los llamados super PACs, y eso ha sido una influencia extremadamente importante dentro de las campañas políticas de los candidatos actuales y que impide un poco ejercer una corriente democrática plena. Efectivamente, el dinero y las contribuciones a las campañas son uno de los factores importantes más allá de las necesidades reales de los estadounidenses, ¿no? Patricio, en la carrera electoral que estamos viendo falta poco menos de una semana, prácticamente una semana para conocer quién será el ganador. Se habla mucho de escándalos, se habla mucho de espionaje, incluso de Rusia, que se ha convertido casi en una baza electoral, pero muy poco de las relaciones
relaciones internacionales, de la política exterior de Estados Unidos, unas elecciones que no solo afecta, como decíamos también, a ese país, sino a toda la aldea global, a todo el mundo, porque se trata de la potencia, ellos se llaman el país excepcional. ¿Por qué se habla tan poco de estas relaciones internacionales y cómo podrían cambiar dependiendo de quién sea el ganador de estas elecciones con respecto al mundo? Las relaciones internacionales de los Estados Unidos pesan en cuanto a campañas solo en cuanto a ideas simplistas, en cuanto a estereotipos bastante básicos de cómo funciona la dinámica internacional, específicamente o especialmente en el Medio Oriente. Entonces, como tú bien señalas, la agenda internacional no hay ningún tipo de desarrollo académico ni potenciado basado en hechos reales y se usa como elementos de campaña muy simplificados. Entonces, no tienen un peso importante. Lo que pesa efectivamente es el bolsillo de la gente, su capacidad de consumo, el hecho de que pague o pague menos impuestos, el hecho de que, especialmente para la clase media, tenga un nivel salarial importante. Entonces, ese tipo de beneficios son los que busca un poco el electorado general, ¿no? Entonces, efectivamente, como tú bien señalas, no ha habido un desarrollo responsable de la agenda internacional, especialmente el candidato Trump, que ha demostrado en los debates, en los últimos debates que hemos tenido aquí en los Estados Unidos, bastante ignorancia frente a la diversidad y complejidad que implica la agenda internacional. No así la candidata Clinton, que ha sido secretaria de Estado y que para bien o para mal tiene una experiencia un poquito más, digamos, extendida en los temas internacionales, ¿no? Pues veremos qué es lo que sucede, quién será el ganador y depende de esa experiencia, como dices, veremos cuáles son los resultados a nivel internacional. Gracias por estar con nosotros.